El vestido colgaba en el centro de la habitación, un espectro de seda y perlas. Era menos una prenda y más un monumento, un testimonio de la vida que estaba a punto de emprender. Mi vida como la señora Julian Ashford. El nombre me supo a champán caro y a dinero antiguo, un sabor que aún estaba aprendiendo a adquirir. Pasé un dedo por el intrincado encaje del corpiño. Mañana me lo pondría. Mañana caminaría por un pasillo sembrado de gardenias en la iglesia de mi padre, un lugar donde se habían visto más ventas de pasteles que multimillonarios hasta que llegó Julian. Mi teléfono vibró en el tocador, un aluvión de mensajes de mis damas de honor, mi hermana Sara y mis dos mejores amigas de la universidad. Estaban emocionadísimas, un coro de gritos digitales y emojis de corazones. Le respondí con palabras tranquilizadoras, con una sonrisa ensayada en la soledad de mi suite. Esta suite en la finca de los Hamptons de la familia de Julian era más grande que todo mi apartamento de la infancia. Todo era de tonos beige y crema apagados, elegante y terriblemente caro. Parecía un escenario, y yo era la actriz principal que aún no había memorizado sus diálogos. A Julian le encantó. Le encantaba la opulencia, el legado. Le encantaba moldearme para que encajara en ella. Un suave golpe me sacó de mis pensamientos. Sara entró sigilosamente, su rostro era un reflejo de mi propia ansiedad oculta. No puedo dormir. ¿Es tan obvio? Suspiré apartando la mirada del vestido. ¿Tienes tú? Estoy haciendo mentalmente la lista de la compra para evitar un ataque de pánico, dijo, dejándose caer en mi cama. Habla con Mielle. Ah. Fue el único que llamó a Mielle. Para todos los demás, yo era Eleanor, un nombre que según Julian sonaba elegante y consolidado. Para él, yo era un proyecto, un diamante en bruto que estaba decidido a pulir. Son solo nerviosismo preboda, ¿no? Dije más para convencerme a mí mismo que a ella. Todos los tienen. No todos se casan con Julian Ashford, replicó Sara con voz suave pero inquisitiva. ¿Estás seguro, Al? ¿De verdad seguro? ¿Has estado? Oye, más tranquilo. Desde la fiesta de compromiso. La fiesta de compromiso. Un evento suntuoso donde me exhibieron ante los amigos de sus padres. Un grupo de personas perspicaces y perfectamente conservadas que evaluaron mi pedigrí con una sola mirada. Pasé la noche asintiendo y sonriendo con la mano aferrada a la de Julian. Una silenciosa instrucción de ser encantador pero no demasiado hablador, de impresionarme pero no ser torpe. Lo amo, dije y era cierto. Amaba al Julian que conocí 2 años atrás, el hombre que irrumpió en la galería de arte donde trabajaba, con su seguridad, una fuerza tangible. Se sintió atraído por un pequeño cuadro melancólico que pinté yo mismo, un toque de gris y azul tormentoso escondido en un rincón. Tiene fuego, dijo con la mirada fija en mí, no en el lienzo. Ese hombre parecía un descubrimiento. El hombre con el que me casaría mañana parecía un producto terminado, y yo era solo el último accesorio necesario. El amor no siempre es suficiente, L. Tiene que ser el amor verdadero, el que no te hace encoger. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono sonó con el nombre de Julian. Hablando del diablo, murmuró Sara, levantándose. Te dejo con eso. Duerme un poco. Te quiero. Yo también te quiero, susurré y contesté la llamada. Oye, yo tampoco puedo dormir. Pensando en el mañana, su voz era un cálido murmullo, un sonido que solía tranquilizarme. Sobre ti. ¿Sigues el horario? El régimen de cuidado de la piel que me envió mi madre. La pregunta fue un pequeño pinchazo. Sí, Julián. Estoy listo y preparado. Bien. Quiero que todo sea perfecto. Hubo una pausa. Estaba repasando el plano de asientos con papá. Trasladamos a los Henderson. Simplemente no pueden estar cerca de los Maxwell después de la debacle de la fusión. Cerré los ojos. Así era nuestra vida. Una serie de jugadas estratégicas y superficies perfectas. Seguro que está bien. Tiene que estar más que bien, Eleanor. Tiene que ser impecable. Su tono era ausente, ya estaba pasando al siguiente punto de su lista mental. Nos vemos al final del pasillo. No llegues tarde. El chiste no funcionó.
Colgamos y el silencio de la habitación se hizo más pesado que antes. Una inquietud me revolvió los huesos, una sensación que no había sentido desde que dejé mi arte de lado para concentrarme en ser una Ashford. Necesitaba aire. Aire puro, no el aire acondicionado y perfumado de la finca. Me quité la bata de seda y me puse unos vaqueros suaves y un sencillo suéter de cachemira. Un regalo de Julián, por supuesto. No me molesté en ponerme zapatos. La hierba fresca y húmeda del extenso césped se sentiría bien en mis pies descalzos. La finca estaba silenciosa, bañada por la fresca luz azul de una luna casi llena. Me alejé de la casa principal hacia el antiguo invernadero que se alzaba al borde de los jardines formales. Era mi lugar favorito de la propiedad, una estructura de cristal ligeramente descuidada, impregnada del aroma terroso de la tierra y el jazmín nocturno. A Julian le pareció pintoresco, una reliquia. Para mí, era el único lugar que parecía real. Al acercarme vi una suave luz dorada que parpadeaba desde dentro. Una vela. Me acerqué mis pasos silenciosos sobre el sendero musgoso. La gran puerta ornamentada estaba entreabierta. Miré dentro. Y el mundo, mi mundo dorado y cuidadosamente construido, se detuvo. Allí en el centro del invernadero, rodeado de las pálidas y fantasmales flores de las flores nocturnas, estaba Julián. Su chaqueta de smoking había desaparecido, su pajarita estaba desabrochada. Y en sus brazos, apretada contra su camisa blanca impecable como si perteneciera a ese lugar, había una mujer. Me daba la espalda, pero vi la cascada de pelo rojo intenso, la familiar forma en que sus manos se aferraban a sus hombros. Vi la intensidad cruda y desesperada en el rostro de Julián, una expresión que nunca le había visto. No para mí. Nunca. Estaba susurrando algo con la frente apoyada contra la de ella. Entonces le tomó el rostro entre las manos, acariciándole la mejilla con el pulgar con una ternura que parecía un golpe físico. Se inclinó. El beso no fue un beso casto ni amistoso. Fue toda una vida. Fue una confesión. Fue una colisión desgarradora entre dos almas que conocían cada secreto de la otra. Era profundo, anhelante y lleno de un dolor tan agudo que podía sentirlo desde el otro lado de la habitación. Mi respiración se atascó en mi garganta, un sonido diminuto y atrapado. La conocía. Claro que la conocía. Era Cassandra. Cassandra, la de cabello rojo fuego y un pasado trágico. Su primer amor. El que su familia consideró inadecuado. El que le rompió el corazón. El fantasma que rondaba los límites de nuestra relación. Una historia que me contó una vez tarde en la noche. Una advertencia sobre la pasión juvenil frente al amor maduro y sensato. La había enfrentado entonces. Ahora, viéndolos, era yo quien se estaba ahogando. Debería haber entrado furioso. Debería haber gritado, haber lanzado una maceta, haber desatado el torrente de traición que me desgarraba el pecho. Pero no lo hice. Me quedé allí paralizada en la puerta, testigo silenciosa de la verdad que había estado evitando durante meses. No fui su gran amor. Fui su elección sensata. La indicada. La que saldría perfecta en las fotos de la boda y jamás armaría un escándalo. Una lágrima ardiente recorrió mi mejilla. Luego otra. Lo observé mientras la acercaba más, como si pudiera fusionarlos. Y en ese instante algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura. Fue como si se rompiera. La ilusión se quebró y la verdadera Eleanor, la que había guardado en una caja con mis pinceles, empezó a respirar. No emití ningún sonido. Simplemente di un paso atrás. Luego otro. Me alejé de la escena, del hombre con el que se suponía que me casaría, de la vida que nunca fue realmente mía. Me alejé en silencio. Y eso, aunque aún no lo sabía, era lo que lo destrozaría. El camino de regreso a la casa principal fue un viaje a través de un mundo diferente. El jardín iluminado por la luna, antaño romántico, ahora parecía un escenario después de la obra. Toda su magia se revelaba en lienzos pintados y luces ingeniosas. La hierba fresca bajo mis pies era solo hierba mojada. El aroma a jazmín era solo un olor. Cada detalle sensorial se despojó de la fantasía que lo había envuelto.
Me movía como un fantasma, mi cuerpo operando en piloto automático primario mientras mi mente era una tempestad rugiente y silenciosa. La imagen de ellos, las manos de Julian enredadas en el pelo rojo de Cassandra, el arco desesperado de su espalda, quedó grabada a fuego en mis párpados. Cada vez que parpadeaba, se repetía. Un bucle perfecto y devastador. No lloré. Las lágrimas que se habían escapado en el invernadero eran las últimas de su clase. Ahora una quietud fría y clara se apoderó de mí. Era la calma en el ojo del huracán, una lucidez aterradora. Era una observadora de mi propia vida, observando el final de una historia que nunca pretendí protagonizar. De vuelta en mi suite, el vestido de novia parecía burlarse de mí. Ya no era un monumento sino un disfraz para un papel que ahora me negaba a interpretar. Pasé junto a él con movimientos pausados y entré al baño. Me eché agua fría en la cara, mirándome fijamente en el espejo de bordes dorados. El rostro que le devolvió la mirada estaba pálido, sus ojos oscuros y sorprendentemente serenos. Era el rostro de una mujer a la que le acababan de arrancar las escamas de los ojos. ¿Y ahora qué? La pregunta era simple, inmensa. La vieja Elinor, la de hace 2 horas, se habría puesto histérica. Habría llamado a Julian, gritado, sollozado, exigido una explicación. Se habría aferrado a los restos, intentando salvar el barco que se hundía. Pero esa mujer se había ido. La traición fue demasiado absoluta, demasiado poética en su crueldad. No fue un error de borracho. Fue una peregrinación deliberada y sobria al altar de su primer amor la víspera de nuestra boda. No había palabras para describirlo. Ninguna explicación que pudiera importar. Una parte extraña y distante de mi cerebro empezó a compilar una lista. Una lista de cosas por hacer para el fin del mundo. 1. No llorar. 2. 3. Vete. Así de simple. Y así de complicado. Saqué mi maleta más grande del armario y la puse sobre la cama. Metódicamente comencé a sacar mis cosas de los cajones y el armario. Dejé todo lo que Julián o su familia me habían dado. Los suéteres de cachemira, los vestidos de diseñador, las joyas que me pesaban. Los doblé con cuidado y los apilé en una tumbona. Eran accesorios. No los quería. En mi maleta estaba mi propia ropa, las camisetas de algodón suave, los vaqueros desgastados, los sencillos vestidos de verano que había tenido antes de él. Empaqué los pocos libros que había traído, mis cuadernos de dibujo y mi estuche de lápices y carboncillos. Mis manos rozaron una pequeña caja plana en el fondo del armario. Mis pinturas. No los había tocado en casi un año. Julián había dicho que eran un desastre, que el olor a trementina era común. Abrí la caja. Los tubos de color, exprimidos desde el centro a mi antigua y desordenada manera, eran como reencontrarme con viejos amigos. Cerré la caja y la guardé con cuidado en la maleta. Estaba recuperando mi alma. Al cerrar la cremallera de la bolsa, llamaron suavemente a la puerta. El corazón me latía con fuerza. Un pájaro frenético en una jaula. Me había visto. ¿Había venido a explicarme, a mentirme, a suplicar? Eleanor. Soy Sara. Déjame entrar. El alivio fue tan profundo que casi me fallaron las rodillas. Abrí la puerta y ella entró con el rostro arrugado por el sueño. Tuve una pesadilla y solo quería comprobarlo. Su mirada se posó en la maleta, luego en la pila de ropa cara en el diván. Su somnolencia se desvaneció, reemplazada por una aguda alarma fraternal. Él. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No pude hablar. Solo la miré y ella debió ver el cataclismo en mis ojos. Cruzó la habitación en 2 zancadas y me agarró las manos. Estaban heladas. Dime, me ordenó en voz baja y firme. Lo vi, susurré, y las palabras me rasparon la garganta. En el invernadero. Con Cassandra. El rostro de Sara recorrió una rápida serie de emociones. Conmoción, incredulidad y finalmente una furia feroz y desbordante. ¿Qué hizo? En vísperas de tú. Ese cabrón. Me abrazó con fuerza. Lo mataré. Juro por Dios que le sacaré los ojos con un tenedor de fondue. Se me escapó un sonido,
algo entre un sollozo y una risa. El absurdo del tenedor de fondue rompió el último hielo que me quedaba en el corazón. Me aferré a ella, mi hermana sólida y real en esta casa de ilusiones. Me voy, Sara. Dije cuando pude hablar de nuevo con la voz más fuerte. Ahora mismo. No voy a confrontarlo. No voy a gritar. Simplemente. Me he ido. Me sostuvo a distancia, sus ojos buscándome. ¿Segura? ¿No quieres? No sé, tirar sus cosas por el balcón? Obtener algo de satisfacción. Pensé en la expresión de su rostro al besarla. La pasión cruda y sin adornos. No hay satisfacción en confrontar a un hombre enamorado de otra. Dije con la verdad calando hondo en mis huesos. Cualquier escena que monte será desordenada. Indigna. Le dará una razón para pintarme como la mujer histérica. Por aquí, simplemente desaparezco. El silencio será más fuerte que cualquier grito. Una lenta y sombría sonrisa se extendió por el rostro de Sara. Eres brillante. Y tienes razón. Se merece estar en ese altar mañana y darse cuenta de lo que ha perdido. ¿Cuál es el plan? Con la ayuda de Sara, el plan se materializó. Ella sería mi cómplice. No podíamos llevarnos mi coche. Fue un regalo de Julián y estaba aparcado en un lugar destacado de la rotonda. Pediríamos un coche, el servicio más discreto y caro que encontramos. A las 3 de la madrugada, Sara se quedaría, actuando como si todo estuviera normal hasta el último momento. Era mi fantasma en la máquina. Mientras ella reservaba el coche, me senté en el tocador y escribí 2 cartas. La primera era para los padres de Julián. Era breve e impecablemente educada, una obra maestra de furia contenida. Les agradecí su hospitalidad y generosidad, y les informé que, debido a circunstancias imprevistas e irrevocables, la boda no se celebraría. Lamenté cualquier inconveniente. Hacía frío. Fue perfecto. La segunda carta era para Julián. Esta fue más difícil. Mi pluma se cernía sobre el grueso papel color crema con el escudo de Ashford grabado en relieve. ¿Qué podía decir? Que era un tramposo. Él lo sabía. Que me había roto el corazón. Eso le daría un poder que me negaba a concederle. Al final solo escribí 3 frases. Julián, te vi en el invernadero. Espero que haya valido la pena. Adiós. Ella. No lo firmé, cariño. No la firmé. La ausencia de mi nombre fue como un punto final. Puse su carta encima de la pila de ropa que dejaba atrás. Su peso simbólico era inmenso. El sonido del teléfono de Sara anunció la llegada del coche. Ya está aquí. 5 minutos al final del camino principal. Eso era todo. Eché un último vistazo a la habitación. Mi mirada se posó en el vestido de novia. Por un momento consideré cortarlo con unas tijeras, pero eso sería un acto de pasión, de ira. Y ya no me quedaba pasión. Mi venganza sería de hielo, no de fuego. Recogí mi maleta. Pesaba el peso de mi vida recuperada. ¿Listos?, preguntó Sara, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y un orgullo feroz. Asentí. Salimos de la habitación y entramos en la casa silenciosa y dormida. Bajamos como sombras por la gran escalera, evitando el crujido del tercer escalón. La puerta principal se alzaba imponente, una enorme losa de roble y hierro. Puse la mano en el frío metal del pomo y miré a Sara. Me levantó el pulgar, un gesto de valentía ridícula que me encogió el corazón. Empujé la puerta. No hizo ningún ruido. Salí al frío del amanecer. El cielo comenzaba a aclararse, pasando de negro a un azul intenso y amoratado. No miré hacia la casa. Caminé por el largo y cuidado camino de entrada, con la grava clavándose en mis pies descalzos. Agradecí el dolor. Era real. Al final del camino, un elegante coche negro aparcaba en silencio. El conductor se bajó, tomó mi maleta y me abrió la puerta. Mientras el coche se alejaba, llevándome hacia el amanecer, finalmente me permití mirar. La finca Ashford se encogió en el retrovisor,
una hermosa jaula dorada que se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Era libre. Y el juego, aunque aún no lo sabía, acababa de comenzar. El coche atravesó a toda velocidad los Hamptons, sumidos en la somnolencia. El mundo exterior era una confusión de setos oscuros y entradas cerradas. Le di al conductor la dirección de mi pequeño estudio en la ciudad, un lugar que Julian siempre había odiado. Lo llamaba una caja de zapatos y llevaba meses intentando que rompiera el contrato de arrendamiento. Gracias a Dios no lo había hecho. El entumecimiento que me había acompañado durante mi huida empezó a disminuir, reemplazado por un temblor que empezó en lo más profundo de mí, y se extendió hasta que me castañetearon los dientes. El conductor, un hombre de mirada amable de unos 50 años, me miró por el retrovisor. ¿Todo bien, señorita? Está temblando. ¿Puedo subir la calefacción? Negué con la cabeza y me abracé. No era un resfriado que la calefacción del coche pudiera curar. Era el impacto de la brutalidad de lo que acababa de ocurrir. Había dejado a mi prometida la noche antes de nuestra boda. Ahora yo era la mujer abandonada en el altar, aunque fuera yo quien se marchara. El escándalo sería tremendo. Mi teléfono, que había silenciado, empezó a vibrar sin parar en mi bolsillo. No necesité mirar para saber que era una vorágine de mensajes y llamadas perdidas. Julián. Sus padres. Mi madre. La organizadora de bodas. Lo apagué. El mundo podía esperar. Cuando el coche se detuvo frente a mi antiguo edificio en el Kitchen, sentí un profundo alivio. Estaba destartalado. El ladrillo estaba descolorido y una escalera de incendios colgaba torcida sobre la entrada. Era real. Era mía. Subí los 3 tramos de escaleras arrastrando mi maleta. El ascensor llevaba una década averiado y busqué a tientas las llaves. Abrir la puerta me pareció un acto de recuperación. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, con un ligero olor a polvo y a la vela de vainilla que tanto me encantaba. Era pequeño, sí, pero la luz era preciosa, entrando a raudales por las grandes ventanas sin adornos. Lienzos que había pintado años atrás estaban apoyados contra las paredes, y los libros estaban apilados desordenadamente por todas partes. Esta era la casa de una artista, no la de la futura señora Ashford. Dejé caer la maleta y me quedé en el centro de la habitación, respirando el aire familiar y puro. Entonces se rompió la barrera. Las lágrimas brotaron, no el silencioso goteo del invernadero, sino grandes sollozos que me desgarraron el cuerpo. Me dejé caer al suelo, hecha un ovillo sobre la desgastada alfombra persa, y lloré por la vida perdida, por el amor que creía real, por la profunda y pública humillación que ahora era mi realidad. Lloré por la mujer en la que había intentado convertirme para complacer a un hombre enamorado de un fantasma. Debí de llorar hasta quedarme dormida, porque me desperté horas después con un dolor de cabeza tremendo y el sol del atardecer proyectando largas sombras en el suelo. Mi teléfono, aún apagado, se sentía como un cable de alta tensión en mi bolsillo. No podía esconderme para siempre. Respiré hondo para tranquilizarme y lo encendí. La explosión fue instantánea. Docenas de mensajes de voz, cientos de mensajes. Mi pantalla se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales de pánico y furia. Mi madre. Eleanor Marie, ¿qué demonios está pasando? La madre de Julian me llamó. Está histérica. ¿Se canceló la boda? Contesta el teléfono. Sara. Los he mantenido a raya todo lo que he podido. Saben que te has ido. Julián. No está bien. Llámame cuando estés listo. Te amo. Julián. Eleanor, ¿dónde estás? Esto no tiene gracia. Llámame. Julián. Julián. Todos están en pánico. Mis padres están furiosos. Esto es un desastre, Julián. Encontré tu nota. Por favor. Necesitamos hablar. No es lo que piensas. Julián. Contesta tu maldito teléfono, Eleanor. Y luego el último que envié hace una hora. Por favor. Te lo ruego. Dime dónde estás. Me estoy volviendo loca.
Sus mensajes eran un viaje de la molestia a la ira y la desesperación. No hubo disculpa. Ni una sola, lo siento. Todo se debía al desastre que estaba causando, al desastre para su familia, a su propio estado mental. Mi ausencia fue un inconveniente que no había contemplado en su plan perfecto. Una nueva ola de fría claridad me invadió. No lamentaba haberme traicionado, lamentaba que lo atraparan. No le rompía el corazón perderme, sino que le aterraba el escándalo. Borré todos sus mensajes sin escucharlos de voz. Luego llamé a la única persona que me importaba. Sara contestó al primer timbre. ¿Ella? Bueno, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en casa, dije con la voz ronca de tanto llorar. Estoy a salvo. Ella dejó escapar un largo suspiro. Hola. Bien. Aquí la cosa se ha puesto patas arriba. Es un incendio de 3 alarmas de gente rica entrando en pánico. Tuvieron que sedarla a la madre de Julian. Su padre camina de un lado a otro hablando de demandas por incumplimiento de promesa. Que lo intente, dije con un tono de acero. Y Julian, Sara hizo una pausa. Está hecho un desastre, ella. Nunca lo había visto así. Ya no es el tipo tranquilo y sereno. Está pálido y tiembla. Me agarró de los hombros y me preguntó dónde estabas. Le dije que si volvía a tocarme, le daría un golpe en la rodilla. Una pequeña sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Bien. Él seguía diciendo que ella simplemente se fue. Ella ni siquiera dijo nada. Simplemente se fue. Él está completamente perdido. Tu silencio. Lo está matando. Es mejor que cualquier pelea a gritos. Hablamos largo y tendido. Me contó sobre el caos posterior. Las llamadas frenéticas a los invitados, el despido del servicio de catering, las flores donadas a un hospital. La historia ya se estaba filtrando a la prensa. El aire de Ashford abandonado. Los titulares gritarían. Yo sería la figura trágica, la mujer que no pudo aferrarse a su premio. Pero al colgar con Sara, me di cuenta de que no me importaba la narrativa que me contaran. Por primera vez en 2 años, mi vida era mía. El miedo al escándalo, la necesidad de la aprobación de los Ashford. Todo se desvaneció en el momento en que vi los labios de Julian sobre los de Cassandra. Pasé los siguientes días en un exilio autoimpuesto. Desconecté el teléfono fijo. Evitaba las redes sociales. Vivía a base de comida para llevar y té. No pinté, pero desempaqué mis materiales y los coloqué en la mesa grande junto a la ventana. Con solo verlos allí, me hice una promesa. Al tercer día, llamaron a mi puerta. Ni un golpe, un golpeteo frenético e insistente. Eleanor, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Julián. El corazón me dio un vuelco, una respuesta condicionada de 2 años. Guardé silencio, pegada a la pared junto a la puerta. Por favor, Eleanor. Por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Su voz era áspera, rota. Lo que viste fue un error, un momento de debilidad. No significó nada. Cerré los ojos. La mentira era más insultante que la traición. La muerte lo era todo. Lo había visto. No puedes desaparecer así como así, gritó golpeando la puerta de nuevo con el puño. No puedes tirar todo lo que construimos sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Esta no eres tú, Eleanor. No eres tan cruel. La palabra fue como un golpe físico. Pensó que mi silencio era crueldad. No tenía idea del dolor que mis acciones habían causado. Su mundo era tan pequeño, tan centrado en sus propios sentimientos, que mi retirada fue un ataque contra él. Se quedó allí durante lo que pareció 1 hora, sus súplicas alternaban entre la ira, la desesperación y finalmente un silencio derrotado. Oí un golpe sordo como si se hubiera deslizado para sentarse en el suelo frente a mi puerta. Te amo, susurró con la voz amortiguada por la madera. Siempre has sido tú. La mentira final, impresionante. No me moví. No hice ningún ruido.
Solo esperé. Finalmente lo oí levantarse con pasos lentos y pesados mientras se alejaba. Me deslicé por la pared hasta el suelo con todo el cuerpo temblando. Esa había sido la prueba más difícil y la había superado. No había abierto la puerta. No le había dado la satisfacción de mi ira ni de mis lágrimas. No le había dado nada más que una puerta cerrada y un silencio tan profundo que resonaba. Estaba destrozado porque me había negado a desmoronarme. Mi venganza fue mi paz. Y apenas comenzaba. El mundo, al final, no terminó. El escándalo arrasó en las páginas de Sociedad durante unas semanas. Pero sin mi versión de los hechos, finalmente perdió fuerza. Me pintaron como la artista frágil y desconsolada que había huido, incapaz de soportar la presión. Era una narrativa que me conformaba con dejar pasar. Que pensaran que era frágil. Sabía la verdad. Era un glaciar lento e inexorable, y acababa de desprenderme de una montaña. Un mes después de la boda que no lo fue, por fin salí de mi apartamento. El aire de la ciudad, impregnado de olor a escape y nueces tostadas, era un tónico. Caminé durante horas, redescubriendo las calles que había descuidado. Fui a museos no para ser visto, sino para admirar el arte. Me senté en cafeterías y dibujé a la gente que me rodeaba. Mi mano recordaba ese gesto familiar y reconfortante. La primera vez que vi a alguien de nuestro antiguo círculo social, fue en una pequeña galería de Chelsea. Era Beatrice Ashford, prima lejana de Julian, una mujer que siempre me había mirado con una diversión apenas disimulada. Abrió los ojos de par en par al verme y se dirigió directamente hacia mí, como un depredador que olfatea a su presa herida. Eleanor, cariño, me arrulló besándome las mejillas. Todos estábamos tan preocupados por ti. Simplemente desapareciste. ¿Cómo te va? Pude ver el brillo avaricioso en sus ojos. Esperaba lágrimas, una historia, un chisme para contarles a sus amigas. Sonreí, una sonrisa tranquila y plácida que no me llegó a los ojos. Soy maravillosa, Beatrice. Gracias por preguntar. Es increíble lo ligero que uno se siente al dejar atrás una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Su sonrisa se desvaneció. Este no era el guión que había preparado. ¿Una carga? Ay, pobrecita. Julián estaba destrozado, ¿sabes? Totalmente destrozado. Estoy seguro de que lo estaba, dije en tono neutral, como si hablara de una celebridad menor. Bueno, fue un placer verte. Disculpa, veo una pieza que debo mirar más de cerca. Me di la vuelta y me alejé, dejándola balbuceando detrás de mí. Un escalofrío, agudo y limpio, me recorrió. Esto era poder. El poder de la indiferencia. Fue durante este tiempo de recuperación que decidí volver a trabajar. No en la galería, que estaba demasiado ligada a Julian, sino para mí. Limpié mi estudio, tensé lienzos nuevos y compré pinturas nuevas. La primera vez que cogí un pincel, me temblaba la mano. Había pasado tanto tiempo. Estaba oxidado, mi técnica era torpe. Pero persistí. Empecé a pintar de nuevo. No los paisajes elegantes y bonitos que Julian había aprobado, sino las abstracciones oscuras, tormentosas y emotivas que me encantaban. Pinté el azul profundo de la traición, el gris cortante del silencio, el rojo intenso de un beso robado. Vertí todo el dolor, la ira y la frialdad liberadora sobre el lienzo. Fue exorcismo y renacimiento. Mientras tanto, Sara era mi espía en el campamento enemigo. Al parecer, Julián no se recuperaba bien. Me ha llamado 3 veces esta semana, me informó por teléfono. Parece desesperado. No deja de preguntarte si sales con alguien, si lo has mencionado. Dijo, y cito textualmente, su silencio es un vacío, Sara. No lo soporto. No está acostumbrado a ser un misterio. Está acostumbrado a controlarlo todo, y tú, mi querida hermana, eres completamente incontrolable. Bien, dije mojando mi pincel en un vibrante azul ftalo. Su voz se convirtió en un susurro conspirativo. Dicen que Cassandra se ha ido. Se fue del país una semana después de la boda fallida. Al parecer, Julián le dijo que había sido un error y que necesitaba arreglar las cosas contigo. Ella no lo tomó bien. Sentí una punzada de algo inesperado. Lástima por Cassandra.
La había usado como peón en su momento de nostalgia, solo para ser descartada cuando se convirtió en una complicación. Ambos fuimos víctimas de la guerra de Julián consigo mismo. Mi situación financiera se estaba volviendo preocupante. Mis ahorros estaban menguando. Necesitaba un trabajo de verdad. Actualicé mi currículum, con el estómago revuelto pensando en las entrevistas. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Recibí una llamada de una antigua profesora de arte, la doctora Albrecht. Había oído rumores de que estaba libre y de vuelta en la ciudad. Eleanor, querida, me llegó su voz nítida. Tengo una propuesta para ti. Un amigo mío, Liam Thorne, tiene una nueva galería en el Soho. Es vanguardista y atrevida, y busca un curador con una mirada fresca y un estómago fuerte. Le di tu nombre. Liam Thorne. Había oído hablar de él. Era una estrella emergente en el mundo del arte, conocido por su temperamento brillante pero notoriamente difícil. Se había forjado un nombre defendiendo a artistas desafiantes y poco convencionales. Yo. No sé qué decir, balbuceé. Di que te reunirás con él, dijo ella. Tu trabajo siempre tuvo un fuego interior, Eleanor. Luego se apagó por un tiempo. Espero volver a verlo iluminado. La entrevista fue en su galería, un espacio industrial rústico con ladrillos a la vista y suelos de hormigón. El arte en las paredes era agresivo, hermoso e inquietante. No se parecía en nada al arte caro y seguro que Julian coleccionaba. Liam Thorne no era lo que esperaba. Tenía más o menos mi edad, quizá unos años más, con el pelo oscuro y rebelde y una mirada intensa y observadora que no se perdía nada. Vestía vaqueros oscuros y una camisa salpicada de pintura, muy distinto a los trajes a medida de Julian. No se levantó cuando entré, solo me miró de arriba a abajo con una mirada crítica. Así que eres el prodigio de Albrecht, dijo con voz grave y retumbante. La que casi se casa con el heredero de Ashford. Me puse rígido. Mi vida personal no es relevante para mi ojo curatorial. ¿Verdad? Se levantó y caminó hacia un lienzo grande y caótico, salpicado con lo que parecía alquitrán y pan de oro. El arte es personal. La vida es personal. ¿Crees que la historia de la novia de la alta sociedad que se marchó no te precede? Sí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te la vas a esconder o la vas a usar? Fue directo, casi grosero. Pero también fue la primera persona que no me trató como un objeto frágil. Me estaba retando. No me escondo de nada, dije con voz firme. Pasé junto a él hacia la lona. Esto es poderoso. Es furioso. Pero la composición es errónea. Aquí está la hoja de oro. Señalé la esquina inferior izquierda. Es demasiado pesada. Es contener la rabia en lugar de dejarla explotar. Guardó silencio un largo instante observándome a mí y luego al cuadro. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro transformando sus rasgos severos. Albrecht tenía razón. Tienes buen ojo. Señaló a la galería. Esta es mi vida. Es caótica, exigente y no paga bien. Pero es real. Si buscas algo seguro y educado, márchate. Pero si estás listo para ponerte manos a la obra, el trabajo es tuyo. Observé el espacio y vi el arte desafiante y magnífico. Miré a Liam, quien no me ofreció una jaula dorada, sino un lienzo en blanco. Fue aterrador. Lo era todo. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Su sonrisa se ensanchó. Mañana. Al salir de la galería con un proyecto que me entusiasmaba de verdad, sentí una oleada de un nuevo tipo de poder. Ya no era el frío poder del silencio. Era el cálido y emocionante poder de construir algo que era completamente mío. Julian había intentado convertirme en un trofeo. Liam Thorne me acababa de contratar porque sabía dónde poner el pan de oro. La recuperación de Elinor estaba en marcha. Y era más hermoso que cualquier vestido de novia. Trabajar para Liam Thorne fue como sumergirse en una forja creativa. Fue intenso, caótico y gloriosamente estimulante. No había espacio para la mujer educada y contenida que había sido con Julian. Liam exigía opinión, pasión y a veces pura terquedad. Chocábamos constantemente.
Sobre artistas, sobre la colocación, sobre la tipografía para los folletos de la exposición. Él era una fuerza de la naturaleza, puro instinto y energía pura, mientras que yo aportaba una mirada disciplinada y un conocimiento de la historia del arte que complementaba su arrollador ardor. Nuestras discusiones eran legendarias, pero siempre terminaban en una mejor exposición, una narrativa más convincente para la galería. Eres exasperante, se quejaba después de convencerlo de mover una escultura por tercera vez. Me pagas para ser exasperante, le replicaba, sin levantar la vista del plano de iluminación. Y él se reía, un ladrido breve y sorprendido. De acuerdo. Las semanas se convirtieron en meses. La galería se ganó la reputación de ser el nuevo espacio más emocionante de la ciudad. Estaba en mi salsa, mi nombre se hacía conocido en el mundo del arte por mi trabajo, no por mi boda fallida. Empecé a pintar de nuevo por las noches en mi apartamento, mientras los lienzos se amontonaban. Eran más fuertes, más seguros. Conservaban el recuerdo del dolor, pero ahora también latían con una alegría desafiante y floreciente. Lee envió uno un día mientras me ayudaba a llevar algunas provisiones a mi apartamento. Se detuvo en seco en medio de mi sala, con la mirada fija en una gran pieza que había titulado Conservatorio a medianoche. ¿Pintaste esto?, preguntó con una voz inusualmente baja. Asentí, repentinamente cohibida. Es algo que hago por las noches. Solo algo. Su voz se fue apagando acercándose al lienzo. Eleanor, esto es excepcional. La tensión entre el azul oscuro y ese toque rojo. Es violenta y hermosa. ¿Por qué no las muestras? Me encogí de hombros. Son personales. Todo buen arte lo es, dijo girándose para mirarme, su mirada tan directa que parecía un roce físico. Quiero darte una exposición. El mundo se inclinó. ¿Qué? Bueno, Liam, soy tu curador. Eso es un conflicto de intereses. ¿Quién lo dice?, desafió. Muestro artistas en los que creo. Creo en esto. Creo en ti. Las palabras resonaron en una parte de mí que llevaba años dormida. Julián había creído en mí como proyecto. Liam creía en mi arte. Fue una diferencia fundamental que me dejó sin aliento. Acepté. La planificación de mi exposición, reclamación, se convirtió en nuestra nueva obsesión compartida. Pasábamos noches enteras en la galería, rodeados de mis cuadros, debatiendo el orden y la iluminación. En esas horas tranquilas y concentradas, la frontera profesional entre nosotros empezó a difuminarse. Empezamos a hablar de otras cosas además del arte. Me contó cómo creció en una familia de clase trabajadora en Boston, y sus propias dificultades como artista antes de darse cuenta de que su talento residía en descubrirlo en los demás. Me encontré contándole cosas que ni siquiera le había contado a Sara. La asfixiante sensación de ser moldeada, la profunda vergüenza de darme cuenta de que lo había permitido. Quería un maniquí, dije una noche mientras bebía vino barato en un vaso de cartón. Y por un tiempo me sentí feliz de serlo. Es más fácil que ser real. Liam me observaba con expresión indescifrable. Ser real está sobrevalorado. Pero es lo único que vale la pena. El aire entre nosotros crepitaba con una tensión tácita. Era emocionante y aterrador. Mientras tanto, Julián no se rendía. Sus intentos de contactarme habían pasado de ser desesperados a ser estratégicos. Empezó a enviarme cartas a mi apartamento, largas misivas escritas a mano en su grueso papel con monograma. Nunca los abrí. Le pedí a Sara que filtrara mis llamadas y él empezó a dejarle mensajes, con un tono que pasaba de la súplica a la frustración y finalmente a la resignación. Entonces empezaron a llegar las flores a la galería. No las elegantes orquídeas blancas que solía enviar, sino enormes y ostentosos arreglos de rosas rojas, docenas y docenas. Eran una declaración, una invasión de mi nuevo mundo. Otra entrega para ti, Eleanor, dijo nuestra becaria, con los ojos muy abiertos mientras forcejeaba con un enorme jarrón de cristal. Liam echó un vistazo a las rosas y su rostro se ensombreció. ¿De quién son? No importa, dije con voz tensa. Por favor, regálalas. A cualquiera. Un hospital, una residencia de ancianos. Me da igual.
Pero la última jugada de Julián fue la más descarada. Se presentó en la galería. Yo estaba en una escalera ajustando la iluminación para mi próxima exposición cuando oí el timbre de la puerta. Liam estaba atrás hablando por teléfono. Bajé la vista y me quedé paralizada. Era Julián. Parecía mayor. El refinamiento natural había desaparecido. Su traje estaba arrugado y su cabello ligeramente despeinado. Tenía ojeras. Se quedó de pie en medio de la galería, contemplando el espacio crudo, el arte desafiante como si fuera un planeta extraño. Eleanor, dijo en voz baja. Bajé la escalera lentamente con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Julián, no deberías estar aquí. Tenía que verte. No contestas mis llamadas. No lees mis cartas. Dio un paso adelante devorándome con la mirada. Vestía mi ropa de trabajo, vaqueros viejos, una camiseta descolorida de un grupo musical, y tenía las manos manchadas de pintura. Sabía que no me parecía en nada a la mujer con la que él planeaba casarse. Me parezco a mí misma. No hay nada que decir, dije, cruzando los brazos. Hay mucho que decir, estalló, perdiendo la compostura. Te fuiste. Te marchaste sin decir palabra. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿A mi familia? Nos humillaste. Y ahí estaba. La esencia. No es el dolor de perderme, sino el aguijón de la vergüenza pública. ¿Te humillé? Pregunté con una voz peligrosamente baja. Interesante perspectiva. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No me refería a eso. Eleanor, lo que viste con Cassandra fue un momento de locura. Adiós. Me despedía de mi pasado. De ella. Te elegía a ti. La estabas besando, dije, la imagen tan vívida como siempre. La abrazabas como si te fuera la vida en ello. En vísperas de nuestra boda. No te atrevas a decirme que me elegiste. Tenía miedo, gritó pasándose una mano por el pelo. Tenía miedo del compromiso del resto de mi vida. Fue un error estúpido y cobarde. Pero tú. Se suponía que serías mi compañero. Se suponía que lucharías por nosotros. En cambio, simplemente. Desapareciste. Tu silencio fue lo más cruel que me han hecho. Lo miré de verdad. Este hombre al que una vez amé. Este hombre que seguía tan atrapado en su propia narrativa que se veía como la víctima. Y yo no sentía nada. Sin ira, sin dolor, ni siquiera compasión. Solo un vasto espacio vacío donde solía estar. No se trataba de crueldad, Julián, dije con voz serena y definitiva. Se trataba de instinto de supervivencia. Nos destrozaste. Mi marcha fue solo una forma de reconocer las piezas. Me miró fijamente con el rostro deslumbrado y sin poder creerlo. Había venido esperando una escena, esperando encontrar a una mujer desconsolada a la que pudiera reconquistar o condenar. No encontró ninguna de las dos. Encontró a una mujer completamente agotada. La puerta de la trastienda se abrió y Liam salió. Observó la escena al instante. Mi postura defensiva ante la energía desesperada de Julián. No dijo ni una palabra. Simplemente se acercó y se paró a mi lado, una presencia sólida y silenciosa. Su hombro rozó el mío, un gesto de solidaridad pura y tácita. La mirada de Julián pasó de mí a Liam, fijándose en su ropa manchada de pintura, su postura protectora, la natural intimidad entre nosotros. Un nuevo tipo de dolor se dibujó en sus ojos. El dolor de ser reemplazado, de quedar obsoleto. Ya veo, dijo con voz hueca. Así que esto es todo. Has seguido adelante. Yo he avanzado, lo corregí suavemente. Asintió lentamente, perdiendo la paciencia. Había venido a confrontar el fantasma de la mujer que había perdido, solo para descubrir que estaba más viva que nunca. Mi silencio lo había destrozado. Verme completa, feliz y construyendo una nueva vida sin él. Eso destrozó lo poco que le quedaba. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la galería. La campana sonó suavemente tras él. Solté un suspiro largo y tembloroso. La mano de Liam encontró la mía,
sus dedos se entrelazaron con los míos manchados de pintura. Su agarre era firme, real. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lo miré a su rostro feroz y honesto y luego a mi alrededor, a la galería que se había convertido en mi santuario, a las pinturas que eran mi verdad. Sí, dije, y por primera vez lo dije con toda mi alma. Lo soy. El pasado quedó finalmente atrás. El aire en la galería, la noche de la inauguración de la recuperación, era algo vivo. El zumbido de las conversaciones, el tintineo de las copas de vino y la atmósfera cargada, casi eléctrica, que precede a un veredicto resonaban en el ambiente. El aroma a pintura fresca estaba impregnado. Un olor que una vez me habían dicho que era común, mezclado con perfume caro y el olor a cera de las velas encendidas que Liam había insistido en usar, diciendo que la luz eléctrica era demasiado estéril para mi trabajo. Me encontraba en medio de la tormenta con una calma que desconocía poseer, asentándose en lo más profundo de mi ser. Llevaba un sencillo vestido verde esmeralda intenso que había encontrado en una tienda vintage, su color contrastaba marcadamente con el blanco que nunca me había puesto. Calzaba unos zapatos planos, cómodos y elegantes. Mi cabello estaba suelto, rizándose libremente sobre mis hombros. Me veía como yo misma. Me sentía como yo misma. Las paredes, antes de ladrillo y hormigón visto, ahora eran de un blanco puro y brillante, el lienzo perfecto para la tempestad emocional de mis pinturas. Colgaban en una secuencia cuidadosamente seleccionada, contando una historia sin palabras. Empezaba con las piezas más oscuras y turbulentas, los azules profundos y arremolinados de Betrayal Staid, los grises cortantes y furiosos de Silent Techo. El viaje condujo al espectador a través del dolor hacia la fría claridad de la jaula dorada, una pieza donde fragmentos de pan de oro quedaron atrapados bajo capas de resina agrietada y helada. Y luego en el corazón de la galería, se encontraba la pieza central, Conservatorio a medianoche. Era más grande que las demás, una presencia dominante. El lienzo era una tormenta de índigo y negro, de la que emergían las formas fantasmales y sugerentes de las flores nocturnas. Pero atravesando el centro de la oscuridad había un único, violento y hermoso rayo carmesí, una herida y una declaración a la vez. Era imposible apartar la mirada. Latía con una verdad cruda y dolorosa que hizo que la charla se redujera a un silencio reverente. Liam se acercó a mí, rozando mi hombro con el mío. Llevaba una chaqueta oscura y bien cortada sobre una camisa negra, la más formal que le había visto en mi vida, y aún parecía que acababa de luchar con una escultura testaruda. ¿Nervioso?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza observando a una conocida crítica de una importante revista de arte parada frente al conservatorio, con la cabeza ladeada y una expresión indescifrable. No, ya no está en mis manos. Es de ellos interpretarlo. Lo están interpretando a la perfección, dijo con un dejo de orgullo en su voz áspera. Y les encanta. Ya hay 3 puntos rojos. Y el crítico de The Chronicle acaba de pedir tu biografía. 1 punto rojo. Vendido. Esas palabras deberían haberme conmovido con el éxito comercial, pero no fue así. La verdadera victoria ya era mía. Fue en el acto de crear, en la recuperación de mi voz. Las ventas fueron solo una confirmación. El público era una mezcla de incondicionales del mundo del arte, curiosos y algunas almas valientes de mi antigua vida que habían venido, quizás por curiosidad morbosa o por apoyo genuino. Vi a mi hermana Sara al otro lado de la sala, sonriéndome radiante del brazo de nuestra madre, que se secaba los ojos con un pañuelo, comprendiendo por fin que la felicidad de su hija no se encontraba en una página web de bodas de la alta sociedad. Y entonces mi mirada se fijó en una pareja que rondaba la entrada. Eran Mark y Beatrice, amigos de Julian. Parecían incómodos con los ojos abiertos, mientras captaban la emoción cruda en las paredes. Beatrice me miró y me ofreció una sonrisa tensa y extraña antes de apartar la mirada rápidamente. Sabía por qué estaban allí. Eran exploradores enviados para evaluar los daños o quizás presenciar el espectáculo. Informarían. La idea no me enojó. Me hizo gracia. Que lo denuncien. Que lo sepa. La velada se convirtió en un torbellino de apretones de manos y conversaciones. Personas que no conocía usaban palabras como valiente, visceral y poderoso para describir mi trabajo. Una mujer de rostro afilado con un sombrero negro llamativo compró la jaula dorada.
Habla de la prisión de la expectativa, cariño, me dijo, agarrándome la mano. Todos hemos pasado por eso. Simplemente sonreí y le di las gracias. El momento más profundo llegó cuando un hombre mayor, con su rostro como un mapa de una vida plena, se quedó un buen rato frente a una pieza más pequeña y serena que casi no había incluido. Se llamaba Primera Luz, una suave mezcla de dorado pálido y rosa esperanzador, la primera pintura que pintaba después de que se me pasara el entumecimiento. Se giró hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Dijo con la voz grave y emocionada. Es el momento en que te das cuenta de que el mundo no se acabó. Es la mañana siguiente. Lo compró en el acto, no como inversión, sino como talismán. Liam era una presencia constante. No rondaba, pero siempre estaba a la vista, un ancla silenciosa. Interpretaba el papel del galerista a la perfección, charlando y haciendo negocios, pero sus ojos se encontraban con los míos al otro lado de la sala, un rápido registro privado, una victoria compartida. Durante un breve descanso, me llevó a la trastienda, lejos del ruido. La pequeña habitación estaba abarrotada de cajas de envío y papeles. Eres una estrella, Eleanor, dijo con las manos sobre mis hombros y la mirada intensa. Sabía que lo tenías dentro, pero verlo, oírlo, es algo más. No podría haberlo hecho sin ti, dije, y era la verdad. Me diste el empujón. Viste el fuego cuando yo creía que solo eran cenizas. Te vi, me corrigió con suavidad, la verdadera tú, la que no teme decirme que mi composición es una mierda. Me reí, un sonido libre y natural en el pequeño espacio. Se inclinó con clara intención y me besó. No fue como los besos castos y perfectos que había compartido con Julián. Fue caótico, real, y sabía a vino barato y a posibilidades ilimitadas. Fue un beso que se sintió como un comienzo. Cuando salimos sonrojados y un poco sin aliento, la multitud se había espesado. Y fue entonces cuando lo vi. No se suponía que estuviera aquí. No se atrevería. Pero lo hizo. Julián estaba de pie justo al otro lado de la puerta, tan quieto como una de las estatuas de mármol del jardín de sus padres. Vestía impecablemente un traje gris marengo, pero le caía ligeramente como si hubiera adelgazado. Su rostro estaba pálido, su expresión era una compleja mezcla de conmoción, arrepentimiento y una comprensión incipiente y aterradora. Miraba al invernadero a medianoche. Lo observé desde el otro lado de la habitación, con el corazón latiendo firme e inquebrantable en mi pecho. Vi cómo sus ojos recorrían el destello rojo, cómo se movía su garganta al tragar saliva con dificultad. Veía su traición reflejada en él, no a través de mis lágrimas ni de mis acusaciones, sino a través de mi arte. A través de mi poder. Quedó inmortalizado este momento de su debilidad en mi fuerza. Ya no era una vergüenza secreta. Fue público, celebrado, valioso. Finalmente apartó la mirada del cuadro y recorrió la sala, fijándose en mí. Nuestras miradas se encontraron. El ruido de la galería pareció desvanecerse en un zumbido lejano. Lo vi todo en su rostro. La súplica, la vergüenza, la devastación. Me vio allí de pie, radiante con mi vestido esmeralda, rodeada de mi éxito, de gente que me valoraba por mi talento, no por mi idoneidad. Vio a Liam moverse para ponerse de nuevo a mi lado, posando su mano posesivamente en mi espalda. La mirada de Liam se cruzó con la de Julian, y no era una mirada de desafío, sino de una certeza simple e irrebatible. Ella es mía. Este es su mundo ahora. Julián se estremeció como si lo hubieran golpeado. Esta fue la última y brutal pieza de su perdición. El silencio lo había destrozado. Mi ausencia lo había atormentado. Pero verme no solo sobreviviendo, sino prosperando, verme amada por un hombre que era su polo opuesto, ver su mayor fracaso transformado en mi mayor triunfo, lo destrozó. Había venido quizás esperando encontrar a una artista triste y en apuros, a una mujer disminuida por sus acciones. Había venido a buscar el fantasma de Eleanor. ¿Será que encontró un fénix? No se acercó. No intentó hablar. ¿Qué podría decir? ¿Que lo sentía? La palabra era demasiado pequeña, demasiado insignificante para la catedral de dolor y renacimiento que nos rodeaba. Echó una última y larga mirada al conservatorio a medianoche,
como si memorizara su propio epitafio. Luego se dio la vuelta y salió de la galería, con los hombros encorvados de una forma que nunca antes había visto. El hombre dorado y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un cascarón vacío. Por fin se había ido. Sentí que una mano se deslizaba en la mía. Sara estaba allí con los ojos brillantes. ¿Ves eso?, susurró apretándome los dedos. Ganaste él. Ganaste sin duda. Le devolví el apretón, pero la sensación no era de victoria. Era de plenitud. El capítulo estaba cerrado. El libro estaba terminado. El resto de la noche transcurrió en una neblina dorada. Al final se habían vendido más de la mitad de las obras, incluyendo Conservatory, que fue adquirida por una prestigiosa colección corporativa. Mi nombre estaba en boca de todos. Mientras los últimos invitados salían poco a poco, dejando la galería llena de vasos vacíos y la energía persistente de la noche, Liam cerró la puerta con llave y se giró hacia mí. El espacio estaba en silencio ahora, solo nosotros dos, rodeados por las paredes blancas y vacías donde una vez había estado mi alma. Bueno, artista, dijo con una lenta y cansada sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Y ahora qué? Miré a mi alrededor, a los espacios donde habían estado mis cuadros, a los ecos de mi dolor y mi alegría. Luego lo miré a él, a sus manos manchadas de pintura y a sus ojos sinceros. Ahora, dije, caminando hacia él con mis pasos resonando en el silencio. Nos vamos a casa. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra Bogara no significaba un lugar donde yo viviera. Significaba una persona. Significaba un futuro. Significaba yo. El éxito de Reclemaschen no solo cambió mi saldo bancario. Cambió el aire que respiraba. El mundo que antes me había parecido un camino estrecho con Julian, ahora se sentía como una vasta frontera abierta. Mis días eran un torbellino de nuevos proyectos, encargos de compradores que habían visto la exposición, colaboraciones con otros artistas con los que Liam me conectó y la alegría pura de despertar cada mañana con un propósito completamente propio. Liam y yo nos adentramos en un ritmo tan natural como estimulante. Nuestras vidas se entrelazaban, compartíamos noches largas en la galería y madrugadas en su soleado loft con vistas a la herrería oxidada del puente de Brooklyn. Nuestras conversaciones eran un debate constante y animado sobre el color, la forma y el significado. Nunca intentó moldearme. Me desafiaba, sí, con una ferocidad que podía ser agotadora, pero era un desafío que provenía de un profundo respeto. Él vio al artista en mí como un igual, y al hacerlo, me hizo mejor. Fue durante este periodo de felicidad fértil y ajetreada que llegó la invitación. Era para la gala anual de la Fundación Metropolitana de las Artes, el evento más prestigioso y formal del calendario filantrópico. Hace un año habría asistido del brazo de Julian, un accesorio silencioso y sonriente en un mar de corbatas negras y donaciones millonarias. Sostenía la cartulina gruesa color crema, repujada con papel dorado. Deberíamos irnos, le dije a Liam, que fruncía el ceño al ver el pestillo de una caja que se resistía en la trastienda de la galería. Levantó la vista frunciendo el ceño. ¿A esa guarida de buitres? ¿Qué? ¿Para ver cómo los viejos se felicitan por firmar cheques? Tenemos mucho trabajo que hacer. Exacto, dije con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Pero esos cheques financian subvenciones que pueden ayudar a artistas que no tienen un galerista como tú que luche por ellos. No se trata de ellos. Se trata de que nos infiltremos. Dejó de forcejear con la caja y me miró fijamente, con una nueva luz de comprensión en sus ojos. Quieres ir como tú mismo, no como un acompañante. Yo quiero ir como Eleanor Vance, la artista cuya exposición agotó las entradas en la Galería Torne. Quiero que vean que no necesito su aprobación, pero sus causas podrían beneficiarse de mi voz. Hice una pausa mientras la vieja y familiar punzada de ansiedad intentaba encenderse. Y creo que debo hacerlo. Para mí. Entrar a esa habitación a mi manera. Liam se secó las manos en los vaqueros y se acercó a mí, abrazándome con un aroma a serrín y trementina. Él se revela. Nos iremos. Pero no llevo puesto un traje de pingüino. Tengo una chaqueta negra. Eso es todo. La noche de la gala, elegí mi armadura con cuidado,
un elegante vestido de corte columna de terciopelo rojo sangre intenso. Era sobrio, elegante y absolutamente inolvidable. Llevaba en las orejas las sencillas perlas de mi abuela, un discreto guiño a mi propia historia, y el pelo recogido en un moño limpio y sofisticado. Me veía poderosa. Me sentí poderoso. Liam, fiel a su palabra, llevaba su única chaqueta negra sobre una camisa oscura, sin corbata. Parecía un revolucionario obligado a asistir a un baile real, su desdén por la pompa era un campo de fuerza palpable a su alrededor. Al entrar en el salón de baile del museo, iluminado por brillantes candelabros, su mano se posó firmemente en mi espalda. «Recuerda», murmuró. «Ellos te necesitan más que tú a ellos». La habitación estaba exactamente como la recordaba. Una sinfonía de cristales tintineantes murmuraba conversaciones triviales y el aroma abrumador de flores blancas y dinero antiguo. Al entrar, todos voltearon la cabeza. Sentí los susurros como un roce físico. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de una rápida recalibración. Ya no era la prometida abandonada de Julian Ashford. Yo era el nombre en la sección de arte del periódico, el sorprendente nuevo talento. Trabajaba en la sala con una tranquilidad que no había tenido antes. Hablé con donantes sobre la importancia de financiar instalaciones de arte público. Hablé de teoría del color con una heredera aburrida que se animó cuando mencioné el impacto psicológico de ciertas paletas. Fui profesional, atractiva y tenía todo bajo control. Y entonces, a mitad de la velada, mientras terminaba una conversación con un miembro de la junta directiva muy hablador, lo vi. Julián estaba de pie junto a una enorme escultura de hielo, con una copa de champán colgando de sus dedos. Estaba solo. Verlo fue como sumergirse repentinamente en agua fría. Parecía disminuido. El encanto magnético y natural que una vez me atrajo había desaparecido, reemplazado por una quietud que rayaba en la desolación. Parecía que me observaba desde hacía tiempo. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada. No había forma de evitarlo. El momento se alargó, tenso e inevitable. Liam, que estaba a unos metros hablando con un escultor al que ambos admirábamos, sintió el cambio en mi energía. Se acercó a mí al instante. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Tengo que hablar con él», dije con una voz sorprendentemente firme. «Es hora». Liam me miró a la cara y asintió brevemente. «Enseguida voy». «Tienes 5 minutos. Si necesitas menos, simplemente mírame a los ojos». Se apartó dándonos un poco de privacidad, pero pude sentir su mirada protectora como el rayo de luz de un faro. Julián se acercó a mí lentamente como si caminara por aguas profundas. Se detuvo a pocos metros con la mirada absorta en mí, desde la sobria elegancia de mi vestido rojo hasta la serena seguridad de mi rostro. «Eleanor», dijo y su voz era diferente. El tono refinado y seguro se desvaneció, dejando algo crudo y áspero debajo. «Te ves increíble». «Gracias, Julián», respondí. Mi tono era cortés, el mismo que usaría con el locuaz miembro de la junta. Se estremeció ante la cortesía. Había esperado ira, lágrimas o quizás frío desdén. Esta cortesía sencilla e inatacable era una nueva frontera de distancia. «Me enteré de tu programa», dijo, haciendo un gesto vago con su vaso. «Felicidades. Es de lo único que se habla en mi círculo. Mi madre compró una de tus piezas». No me dijo cuál. Soltó una risa hueca. «No sé si quiero saberlo». «Espero que le traiga alegría», dije con voz tranquila. Guardó silencio un momento, intentando recuperar el equilibrio. Los guiones sociales habituales le habían fallado. «Vine aquí esta noche porque oí que podrías asistir. Necesitaba verte». «Bueno, ya me has visto». Hice un ligero movimiento para darme la vuelta. «Por favor», dijo y la palabra brotó de él con silenciosa desesperación. «Por favor, dame solo 5 minutos. Te debo una disculpa. Una de verdad». Reprimí mi curiosidad, que se despertó a mi pesar. Asentí para que continuara. Respiró hondo y temblorosamente con la mirada fija en un punto más allá de mi hombro, incapaz de sostener mi mirada. «Lo que hice con Cassandra fue el mayor error de mi vida. No hay excusa.
Ninguno. Era un cobarde. Me aterraba la vida perfecta y estéril que estaba construyendo, y me aferraba a un fantasma porque lo sentía como el último vestigio de algo real. Finalmente me miró y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que era casi físico. Pero eso no justifica la traición. La profunda falta de respeto que te mostré. Tragó saliva con fuerza. Y entonces tu silencio. Pensé que me volvería loco. Tu marcha. Era lo único que me habría hecho verme con claridad. Mi ira, mi frustración. Todo era solo una máscara para ocultar que me habías puesto un espejo y no soportaba el reflejo. Señaló la opulenta habitación. Todo esto. Ahora se siente como as. Los tratos, las conexiones, el legado. Está vacío. Porque perdí lo único real, verdadero y hermoso que tenía porque fui demasiado ciego y arrogante para ver su valor. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, sinceras y sin tapujos. Este no era el hombre de mi puerta, culpándome por su humillación. Este era un hombre que finalmente había sido destrozado. Leí las críticas de tu programa, continuó con voz más suave. Hablaban de tu voz auténtica, de tu fuerza pura. Y me di cuenta de que esa era la persona de la que me enamoré. La mujer con fuego en la mirada en esa pequeña galería. Y pasé 2 años intentando apagar ese fuego. Intenté convertirte en uno de ellos. Señaló a las mujeres brillantes e idénticas que nos rodeaban. Fracasé. Gracias a Dios que fracasé. Verte ahora es como ver el sol después de una vida gris. Eres todo lo que siempre temí ser. Real. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta casi un susurro. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que te veo ahora, Eleanor. Veo la magnífica persona que eres. Y siento muchísimo que mi ceguera te haya causado dolor. Lo miré a ese fantasma de mi pasado, pronunciando por fin las palabras que una vez anhelé oír. Y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor persistente, ni alegría triunfal. Solo una vasta y silenciosa sensación de cierre. La herida no solo había sanado. Había cicatrizado fuerte y entumecida. Gracias, Julián, dije, y esta vez mi voz tenía un toque de genuina calidez. Por eso. Significa mucho oírte decirlo. La esperanza que brilló en sus ojos fue lo más doloroso que había visto en toda la noche. Pero continué con mi tono amable pero definitivo. La persona a la que le pides disculpas ya no existe. No solo me rompiste el corazón. Rompiste todo el molde. Y lo que salió de ahí es alguien a quien nunca conociste. La Eleanor que amabas era una proyección. Esto dije, llevándome una mano al pecho, es lo que soy. Y soy feliz. De verdad profundamente feliz. Miré a Liam, estaba apoyado en una columna observándonos con una intensidad silenciosa. Le di una pequeña sonrisa discreta y él me la devolvió, un mundo de comprensión surgió entre nosotros. Julián siguió mi mirada y el último vestigio de esperanza se extinguió en sus ojos. Asintió lentamente con una profunda y terrible aceptación en su rostro. Es un hombre afortunado, dijo Julián con voz ronca. No lo corregí suavemente. Qué suerte que nos encontramos. Era la verdad. Liam y yo éramos compañeros en toda la extensión de la palabra. Julián me miró durante un largo instante, como si memorizara el rostro de la mujer que había perdido y encontrado demasiado tarde. Adiós, Eleanor. Adiós, Julián. Se dio la vuelta y se alejó fundiéndose con la multitud, una figura solitaria en una sala llena de gente. Lo vi irse y sentí que el último hilo que me había atado a ese pasado se rompía y se desvanecía. Liam estuvo a mi lado al instante. ¿De acuerdo?, preguntó encontrando su mano con la mía. Lo miré a su rostro feroz, leal y hermoso, y sentí una oleada de amor tan puro y sencillo que me dejó sin aliento. Más que bien, dije apretándole la mano. Soy libre. Y lo era. La confrontación había terminado. El fantasma había sido enterrado. El futuro brillante e ilimitado era finalmente completamente mío. El loft se llenó de la suave luz mantecosa de una mañana de domingo.
Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se filtraban oblicuamente a través de las enormes ventanas industriales, iluminando el cómodo caos de nuestra vida en común. Lienzos en diversos grados de acabado se apoyaban contra las paredes de ladrillo visto. Libros de teoría del arte y filosofía se apilaban en pilas tambaleantes en el suelo, sirviendo como mesas de centro improvisadas. Una cafetera de café fuerte a medio terminar reposaba sobre la encimera, y el aire olía a aceite de linaza, pan recién hecho y a nosotros. Yo estaba acurrucada en el sofá grande y desgastado con un cuaderno de bocetos sobre las rodillas, trazando distraídamente las líneas del perfil de Liam, sentado en el suelo, rodeado de planos y bocetos para la próxima gran exposición de la galería. Estaba frunciendo el ceño concentrado con un mechón de pelo oscuro cayéndole sobre la frente. Llevaba así una hora completamente absorto, y yo me conformaba con observarlo, con sumergirme en la profunda y sencilla paz del momento. Un año. Había pasado un año desde la gala, desde mi última conversación con Julián. Un año de esto. Un año de construir una vida, no solo de vivirla. Mi carrera había continuado su trayectoria inesperada. El éxito de Reklamaschen me llevó a una residencia y luego a un puesto de profesor en una escuela de arte progresista que priorizaba la experimentación sobre la tradición. Ya no me sentía una impostora en el mundo del arte. Me sentí parte de la contribución. Mi voz se impuso entre muchas en una conversación vital y necesaria. Las pinturas que pintaba ahora eran diferentes. Los azules tormentosos y los rojos furiosos habían dado paso a colores más complejos y estratificados, dorados profundos, ocres intensos, verdes vibrantes y esperanzadores. Eran pinturas sobre raíces y crecimiento, sobre encontrar tierra firme tras una larga caída. La galería de Liam también prosperaba. Nuestra colaboración se había convertido en una pequeña leyenda en nuestro rincón de la ciudad. El galerista difícil y el artista estrella en ascenso. Un equipo que era tan probable encontrar en un acalorado debate sobre teoría minimalista a las 3 de la mañana como riéndose con una pizza quemada en nuestra cocina. Nos animábamos, nos enfurecíamos y nos inspirábamos mutuamente a partes iguales. Dejé mi cuaderno de dibujo a un lado y me acerqué a la ventana, contemplando el paisaje urbano. Era una vista de torres de agua, escaleras de incendios oxidadas y el constante bullicio de la ciudad. Era muy distinto a los jardines cuidados y silenciosos de la finca Ashford. Era un lugar realmente desordenado y hermoso. ¿En qué estás pensando ahí? La voz de Liam era un suave murmullo que me sacó de mis pensamientos. Me giré para mirarlo apoyándome en el cálido cristal. ¡Qué diferente es todo! Él sabía a qué me refería. Siempre lo hacía. No necesitaba los detalles de Julian, de la boda que no fue. Entendía el panorama de mi pasado de la misma manera que yo entendía las cicatrices del suyo. Las luchas, los fracasos, los momentos que lo habían forjado en el hombre ferozmente independiente que era. Se puso de pie y se acercó a mí, su cuerpo, una presencia sólida y cálida a mi espalda. Me rodeó la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro mientras ambos contemplábamos nuestra ciudad. Una buena alternativa, afirmó. No era una pregunta. La mejor alternativa, confirmé recostándome en él. Nos quedamos así un buen rato, en un silencio totalmente opuesto al que le había dado a Julián. Ese silencio había sido un arma de vacío y ausencia. Este silencio era una presencia. Era pleno, cómodo, un lenguaje compartido que no necesitaba palabras. Pensaba, dijo después de un rato con su aliento cálido en mi cuello, en el futuro. ¡Ay! Me retorcí en sus brazos para mirarlo. ¿Y qué le depara el futuro al formidable Liam Thorne? ¿Dominación mundial? ¿Una cadena de galerías? ¿Un retiro en el sur de Francia donde podamos pintar y discutir bajo el sol? Una sonrisa lenta y disimulada se dibujó en sus labios. Algo así, pero menos estructurado. Me tomó de la mano y me llevó de vuelta al sofá, obligándome a sentarme a su lado. Su expresión era inusualmente seria. Sus ojos intensos me observaban. Sabes que no soy él, Eleanor. No te voy a dar un plan quinquenal, ni un acuerdo prenupcial, ni una lista de barrios adecuados. Lo sé, dije con el corazón acelerado. No tengo legado familiar. Tengo una galería con goteras y un montón de deudas de las que estoy orgulloso porque se construyó sobre algo real. Tengo este loft.
Y te tengo a ti. Respiró hondo. Lo que quiero decir es que mi idea de la eternidad no se parece a una membresía en un club de campo. Se parece a esto. Señaló la habitación desordenada e iluminada por el sol. Parece que estamos en este espacio creando arte y creando una vida a nuestra manera. Es desordenado e impredecible, y es lo único de lo que siempre he estado seguro. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros manchados de pintura y sacó una cajita sencilla, tallada en un trozo de madera oscura. Era completamente distinta a las cajas de terciopelo de Tiffany's que los amigos de Julian habían exhibido. Se me cortó la respiración. No te pido que te cases conmigo, dijo con la voz ronca por la emoción. No como el mundo lo define. Te pido que construyas una vida conmigo. Oficialmente. Para siempre. Te pido que seas mi compañero en todo el sentido de la palabra en este mundo loco, hermoso y caótico que estamos construyendo. Abrió la caja. Dentro, sobre una sencilla capa de seda negra, había un anillo. Pero no se parecía a ningún anillo de compromiso que hubiera visto jamás. Era una banda de platino oscuro cepillado con un diamante en bruto sin tallar, engastado en ella. No era brillante ni perfecto. Era un trozo de tierra, un cristal capturado en su estado natural, hermoso y asimétrico. Fue feroz. Fue único. Alias cercano. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. No se trataba de una propuesta de propiedad ni de una transacción entre familias. Era una promesa entre dos almas. Una promesa de ser siempre real. No es algo tradicional. Empezó, pero lo interrumpí presionando mis labios contra los suyos. Cuando me separé, reía y lloraba a la vez. Sí, susurré con voz ronca. Sí a tu desordenado, impredecible y perfecto para siempre. Una expresión de profundo alivio y felicidad se dibujó en su rostro. Sacó el anillo de la caja y lo deslizó en mi dedo. Era fresco y pesado, un peso perfecto y sólido. Te sienta bien, dijo acariciando con el pulgar la superficie en bruto del diamante. Indómito, lleno de fuego. Bajé la mirada hacia mi mano, símbolo de este segundo amor, de este eterno diferente. No se trataba de olvidar el pasado. El dolor de la traición de Julián, el poder de mi caminar silencioso. Eran las pinceladas que habían pintado a la mujer que ahora podía decir sí a esto. Eran los matices oscuros los que hacían que estos colores brillantes brillaran con tanta intensidad. Esa noche no salimos a celebrar. Pedimos comida china y la comimos directamente de los recipientes, sentados en el suelo entre los planos. Hablamos del futuro no con hojas de cálculo ni listas de invitados, sino con sueños y colores. Hablamos de encontrar un espacio más grande con un estudio de verdad, de viajar a ver las cuevas de las Caux, del artista que queríamos promocionar. Fue la antítesis de la víspera de mi primera boda. No había bata de seda, ni rutina de cuidado de la piel, ni un horario para la perfección. Solo estábamos nosotros con nuestra ropa manchada de pintura, planeando una vida construida sobre el único fundamento que importaba, la verdad. Más tarde, mientras yacíamos enredados en la oscuridad, con las luces de la ciudad dibujando patrones cambiantes en el techo, pensé en el largo y sinuoso camino que me había traído hasta aquí. Me había alejado para siempre de una jaula dorada de expectativas y mentiras. Había caminado en silencio, y ese silencio había roto al hombre que había intentado enjaularme. Pero al quebrantarlo, no me quebró a mí. Me forjó. Despejó el espacio para esto. La respiración de Liam era profunda y uniforme a mi lado, su brazo, un peso pesado y reconfortante sobre mi cintura, me servía de consuelo. Mi mano apoyada en su pecho captó el tenue brillo del diamante en bruto. Esta era mi venganza. No fue una venganza amarga, sino una recuperación silenciosa y triunfante. Mi venganza fue esta paz. Mi venganza fue este amor. Mi venganza fue así de diferente, desordenada, gloriosa para siempre. Y fue solo el principio. El fin.